Cuando María Elena regresó a su choza después de un día agotador en el mercado, lo último que esperaba encontrar era al hombre más rico de la región, sentado en su techo roto, martillo en mano, reparando las goteras como si tuviera algún derecho a estar ahí. Alejandro Vargas, el poderoso ranchero cuyas tierras se pierden en el horizonte, le habla de una deuda de honor con su esposo muerto, de secretos que Javier llevó a la tumba y de un pasado que los une de formas que ella nunca imaginó. Pero cuando un rival despiadado aparece con revelaciones que destrozan todo lo que María creía saber sobre la muerte de Javier, la viuda debe decidir si confía en el hombre que tal vez sea responsable de su viudez o si rechaza la única oportunidad de salvar a sus hijos de la pobreza. En las montañas escarpadas de México, entre traiciones antiguas y pasiones prohibidas, María descubrirá que algunos techos rotos esconden más que goteras. Guardan secretos capaces de cambiar destinos, destruir vidas o salvar a toda una aldea de la ruina. ¿Qué esconde realmente Alejandro Vargas? ¿Y qué precio deberá pagar María por descubrir la verdad? Qué bueno tenerte aquí conmigo para una historia maravillosa más. Quédate conmigo hasta el final. Vamos con la historia. María Elena subió por el sendero de tierra que conducía a su choza. El peso de los sacos de maíz le cortaba los hombros y las frutas marchitas que había conseguido en el mercado del pueblo vecino se balanceaban en la bolsa raída que colgaba de su brazo izquierdo. 32 años de vida y cada uno de ellos parecía grabado en las líneas finas que rodeaban sus ojos oscuros. Sus pies descalzos, acostumbrados al terreno áspero, se movían con la memoria del camino, sorteando piedras y raíces sin pensarlo. Hacía 8 meses que Javier no caminaba a su lado, 8 meses desde que la tierra de la mina se lo había tragado junto con otros 12 hombres, y el vacío que dejó seguía siendo tan vasto como el cielo que se extendía sobre la aldea. Cuando la curva del camino reveló su hogar, María se detuvo en seco. Sobre el techo de palma deteriorado, las piernas colgando a los lados como si estuviera sentado en un muelle, había un hombre vestido con camisa blanca impecable, sombrero de ala ancha y botas de cuero fino que brillaban incluso bajo la capa de polvo del camino. Alejandro Vargas, el ranchero más rico de toda la región, dueño de miles de cabezas de ganado y extensiones de tierra que se perdían en el horizonte, y estaba reparando su techo. María sintió que la sangre le hervía en las venas. Dejó caer los sacos al suelo con un golpe sordo que levantó una nube de polvo rojizo y avanzó hacia la choza con pasos largos y furiosos. Sus 3 hijos, Daniela de 7 años, Ernesto de 5 y la pequeña Sofía de apenas 3, estaban sentados en el suelo frente a la puerta, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos, como si presenciaran un milagro o una locura. Daniela fue la primera en verla llegar y se puso de pie de un salto, el vestido azul descolorido ondeando alrededor de sus rodillas delgadas. «¡Mamá!», gritó, señalando el techo. «¡Ese señor está arreglando las goteras!». María no respondió. Levantó la vista hacia Alejandro, quien había dejado de martillar y ahora la observaba con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Lástima? ¿Culpa? ¿Arrogancia? El martillo colgaba de su mano derecha, y junto a él había un montón de palma nueva, seca y dorada, que contrastaba violentamente con la palma vieja y podrida del resto del techo. «¿Qué demonios cree que está haciendo?», preguntó María, y su voz salió más aguda de lo que pretendía, quebrándose en la última palabra. «Bájese de mi techo ahora mismo». Alejandro no se movió. En cambio, dejó el martillo a un lado con cuidado y se limpió las manos en los pantalones. A pesar de estar sentado sobre palma húmeda y fango seco, parecía tan compuesto como si estuviera en el salón de su hacienda. Tenía 42 años, el cabello negro apenas salpicado de gris en las sienes y una mandíbula cuadrada que había visto en los afiches de las fiestas del pueblo, siempre sonriendo junto a autoridades o sacerdotes. Pero ahora no sonreía. «María Elena», dijo, y su voz era grave, como el rumor de truenos distantes. «Necesitamos hablar». «No necesito hablar con usted», replicó ella cruzándose de brazos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y podía sentir las miradas de sus hijos clavadas en ella, expectantes, confundidas.
No le pedí que viniera, no le pedí nada, y no quiero su caridad. No es caridad, respondió Alejandro, y algo en su tono hizo que María frunciera el ceño. Es una deuda. El viento sopló entre los árboles circundantes, haciendo susurrar las hojas de los pinos y agitando el polvo del suelo. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda, a pesar del calor que aún emanaba de la tierra. Una deuda. Esa palabra le resonó en los oídos como el eco de una campana. ¿Una deuda?, repitió, y su voz sonó hueca incluso para ella. ¿Con quién? Alejandro se puso de pie sobre el techo, con la agilidad de un hombre mucho más joven, y por un momento María temió que fuera a caerse. Pero sus botas encontraron apoyo firme en las vigas expuestas, y descendió por el lateral de la choza, con movimientos precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Cuando sus pies tocaron el suelo, se sacudió las manos y caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio. «Con Javier», dijo, y el nombre de su esposo en los labios de este hombre hizo que María sintiera como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Daniela, Ernesto y Sofía se acercaron más, formando un pequeño semicírculo alrededor de su madre, como polluelos buscando protección. María extendió los brazos instintivamente, atrayéndolos hacia ella, y miró a Alejandro con los ojos entrecerrados. «Mi esposo nunca mencionó tener deudas con usted», dijo con frialdad, «y menos aún que fueran lo suficientemente grandes como para que un hombre como usted venga a reparar el techo de una viuda». Alejandro exhaló lentamente, y María notó que sus hombros se hundían apenas, como si llevara un peso invisible que finalmente se permitía reconocer. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho, revelando un cabello revuelto por el viento y el trabajo. «Javier y yo fuimos como hermanos», dijo, y su voz se suavizó, adquiriendo un matiz que María no había escuchado antes. «Crecimos juntos en este mismo valle. Antes de que yo heredara el rancho, antes de que él se casara contigo, éramos inseparables. Cazábamos venados en la sierra, pescábamos en el río, soñábamos con conquistar el mundo». Hizo una pausa, y sus ojos, de un color café oscuro, casi negro, se clavaron en los de María. Pero hubo una pelea estúpida, hace muchos años por algo que ya ni siquiera importa. Yo dije cosas que no debí decir, hice cosas que no debí hacer. Y Javier terminó trabajando en esa maldita mina por mi culpa. El silencio que siguió fue tan denso que María podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón, el murmullo lejano de las chicharras comenzando su canto nocturno. Daniela se aferró más fuerte a su falda, y Ernesto, el niño que tan desesperadamente intentaba ser fuerte, se mordió el labio inferior para no llorar. «Eso no es culpa suya», dijo María finalmente, aunque las palabras le costaron un esfuerzo sobrehumano. «Javier tomó sus propias decisiones. Tal vez», concedió Alejandro, volviendo a ponerse el sombrero, «pero él también me confió algo antes de morir, algo que puede cambiarlo todo para ti y tus hijos». María sintió que el mundo a su alrededor se inclinaba ligeramente, como si la tierra bajo sus pies hubiera cedido un poco. ¿Antes de morir? ¿Javier había hablado con Alejandro? ¿Cuándo? ¿Cómo? «No sé de qué está hablando», dijo, pero su voz salió temblorosa traicionándola. Alejandro miró hacia la choza, hacia el techo que acababa de reparar parcialmente, y luego de vuelta a María. «Javier me dijo que hay un mapa antiguo de la época de la colonia, escondido en los cimientos de esta casa. Un mapa que señala un tesoro perdido en las montañas, algo que puede sacar a tu familia de la pobreza para siempre». Las palabras flotaron en el aire como humo, imposibles de atrapar, imposibles de creer. María abrió la boca para reír, para decirle que estaba loco, que Javier nunca le había mencionado nada semejante, pero entonces recordó. Recordó las noches en que Javier se despertaba sudando, murmurando sobre secretos antiguos y promesas rotas. Recordó cómo en sus últimos días, cuando la fiebre de la infección lo consumía tras el accidente en la mina, había balbuceado palabras incoherentes sobre oro y montañas y mapas que su abuelo le había mostrado de niño.
Ella había pensado que era el delirio de un hombre muriendo. Pero ahora, ¿un tesoro?, susurró, y Alejandro asintió lentamente. No cualquier tesoro, dijo, dando un paso más cerca. Una reliquia indígena sagrada, algo que podría valer una fortuna, o costarles la vida si las personas equivocadas se enteran. Y ahí estaba, el gancho, la promesa y la amenaza entrelazadas como serpientes en un nido. María miró a sus hijos, vio el hambre en sus ojos, no solo de comida, sino de esperanza, de futuro, de algo más que esta vida de lucha interminable, y supo que no podía simplemente alejarse, pero tampoco podía confiar en este hombre, en este extraño que afirmaba haber sido amigo de Javier, que hablaba de deudas y secretos como si tuviera derecho a hacerlo. ¿Y qué quiere usted a cambio?, preguntó, enderezando la espalda. Porque hombres como usted no hacen nada sin esperar algo. Alejandro la miró durante un largo momento y María vio algo oscuro y atormentado cruzar su rostro antes de que volviera a componerse. Redención, dijo simplemente, y tal vez una oportunidad de enmendar el pasado. Pero antes de que María pudiera responder, un grito agudo rompió el aire. Daniela señaló hacia el camino donde una nube de polvo se elevaba rápidamente. Jinetes. 3 hombres a caballo, galopando hacia la choza con una urgencia que no presagiaba nada bueno. Y al frente, montado en un semental negro como la noche, estaba don Rafael Santibáñez, el rival de Alejandro, el hombre cuyas minas ilegales habían devastado la montaña y cuya ambición no conocía límites. Alejandro maldijo en voz baja y se colocó instintivamente frente a María y los niños, una mano moviéndose hacia su cinturón como si buscara algo que ya no estaba ahí. «Quédate detrás de mí», ordenó, y por primera vez María escuchó miedo en su voz. Los jinetes se detuvieron a pocos metros de distancia, los caballos resoplando y pateando el suelo. Don Rafael, un hombre de 50 y tantos años, con bigote espeso y ojos pequeños y crueles, sonrió, revelando dientes manchados de tabaco. «Alejandro Vargas», dijo, su voz arrastrando las palabras como si las saboreara. «Qué sorpresa encontrarte aquí, en la humilde choza de la viuda Morales». Su mirada se deslizó hacia María, recorriéndola de arriba a abajo, de una manera que la hizo sentir desnuda y expuesta. «Dime, querida, ¿ya te contó tu nuevo amigo sobre el verdadero motivo por el que tu esposo murió?» Y con esas palabras, el mundo de María Elena se derrumbó por segunda vez. El silencio que siguió a las palabras de don Rafael fue como el momento antes de que caiga un rayo. María sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras miraba fijamente al hombre sobre el caballo negro, sus palabras resonando en su cabeza como campanas de funeral. ¿El verdadero motivo por el que tu esposo murió? ¿Qué quería decir con eso? Javier había muerto en un deslave, un accidente terrible pero natural en las minas. ¿O no? Alejandro dio un paso adelante, colocándose completamente entre María y los jinetes. Su espalda estaba tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse, y María pudo ver cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. «Lárgate de aquí, Rafael», dijo Alejandro, y su voz era puro hielo. «No tienes nada que hacer en esta propiedad». Don Rafael soltó una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. Se inclinó hacia adelante en su montura, apoyando los antebrazos sobre el cuerno de la silla, y su sonrisa se amplió hasta mostrar sus encías superiores. «¿Propiedad? Esta choza miserable apenas califica como refugio de animales», dijo escupiendo al suelo. «Pero supongo que ahora que te interesas por la viuda, quizás tiene más valor del que pensé». Sus ojos se entrecerraron. «O quizás es lo que hay debajo de la choza lo que realmente te interesa, ¿verdad, Alejandro?» María sintió que Daniela se aferraba más fuerte a su falda y Ernesto comenzó a temblar contra su costado. Sofía, demasiado pequeña para entender la tensión pero lo suficientemente perceptiva para sentir el peligro, comenzó a llorar bajito, enterrando su cara en el vestido de su madre. «No sé de qué hablas», respondió Alejandro, pero María detectó una nota de duda en su voz, una grieta en la armadura. Don Rafael se enderezó en la silla y chasqueó los dedos. Uno de sus hombres, un tipo delgado con cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda,
Sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa y lo lanzó al suelo, donde cayó levantando una pequeña nube de polvo a medio camino entre los jinetes y Alejandro. «Ve a recogerlo», ordenó don Rafael con tono burlón. «A menos que la viuda quiera saber la verdad ahora mismo, aquí, delante de sus hijos». Alejandro no se movió durante varios segundos que se sintieron como horas. María podía ver la rigidez en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba tanto que los músculos se marcaban bajo la piel bronceada. Finalmente, caminó hacia el papel con pasos lentos y deliberados. Lo recogió sin apartar la mirada de don Rafael y lo desdobló. María vio cómo el color abandonaba el rostro de Alejandro. Vio cómo sus ojos recorrían las líneas del documento 1, 2, 3 veces, como si no pudiera creer lo que leía. Cuando finalmente levantó la vista, había algo devastador en su expresión, algo que parecía rendición y furia mezcladas. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz ronca. «Tengo mis fuentes», respondió don Rafael con aire suficiente. El viejo encargado de la mina era, digamos que receptivo a la generosidad monetaria. Antes de que muriera el año pasado, me contó cosas muy interesantes sobre el día del derrumbe, sobre cómo las vigas de soporte habían sido saboteadas, sobre cómo alguien pagó para que se debilitaran en la sección donde trabajaba Javier Morales. María sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Las palabras de don Rafael eran como puñales hundiéndose en su pecho, uno tras otro, robándole el aire, la razón, la cordura. «Estás mintiendo», dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo estoy?». Don Rafael ladeó la cabeza. «Ese documento en tus manos es el recibo de pago. 5,000 pesos, firmado con tu nombre, entregados al encargado 2 semanas antes del derrumbe. ¿Quieres que la viuda lo vea? ¿Quieres que sepa que tú ordenaste matar a su esposo?». «No», gritó Alejandro, y la fuerza de su voz hizo que los caballos relincharan nerviosamente. Se giró hacia María, el papel arrugado en su puño, y sus ojos, esos ojos oscuros que habían parecido tan seguros momentos antes, ahora estaban llenos de desesperación. «María, no fue así. Yo nunca quise que muriera. Tienes que creerme». Pero María no podía hablar, no podía moverse. Todo su cuerpo se había convertido en piedra, en hielo, en algo frío y muerto. Miró a Alejandro como si fuera un extraño, como si fuera un monstruo salido de sus peores pesadillas. «Mamá», susurró Daniela tirando de su falda. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Nada, mi amor», María logró decir, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Entren a la casa, ahora». «Pero mamá, chasche ahora». Daniela se sobresaltó ante el tono severo y rápidamente tomó las manos de Ernesto y Sofía, guiándolos hacia la puerta de la choza. María esperó hasta que escuchó el sonido de la puerta cerrándose, un cierre débil, sin cerrojo, que apenas servía para mantener fuera el viento, antes de volver su atención a Alejandro. «Explícate», dijo, y cada palabra era una sentencia de muerte. Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando María retrocedió instintivamente. El dolor que cruzó su rostro hubiera sido satisfactorio si María hubiera tenido espacio en su corazón para algo más que la furia y el horror. «Yo pagué ese dinero», admitió Alejandro, y las palabras salieron como confesión arrancada bajo tortura. «Pero no para matar a Javier, nunca para eso. Pagué para que lo reasignaran a una sección más segura de la mina, para que lo alejaran de las zonas peligrosas. Después de nuestra pelea, después de que terminara trabajando ahí por mi culpa, intenté compensarlo sin que él lo supiera, sin herir su orgullo». Su voz se quebró. «Pero el encargado, ese maldito ladrón, tomó mi dinero y en lugar de protegerlo, lo usó para lo contrario. Saboteó las vigas en la sección de Javier para provocar el derrumbe, para cobrar los seguros, para...». «Y nunca dijiste nada», interrumpió María, y su voz era como veneno líquido. «¿Nunca te acercaste a las autoridades? ¿Nunca dijiste la verdad?». «No tenía pruebas», dijo Alejandro desesperadamente. «El encargado murió antes de que pudiera confrontarlo. Y si hubiera hablado, si hubiera admitido el pago, todos hubieran pensado exactamente lo que Rafael está insinuando ahora.
que yo maté a Javier deliberadamente. Don Rafael aplaudió lentamente desde su caballo, el sonido resonando obscenamente en el aire de la tarde. «¡Qué historia tan conmovedora!», dijo con sarcasmo. «Pero la verdad es que no importa cuáles fueron tus intenciones, Vargas. El resultado es el mismo. Javier Morales está muerto y tú eres responsable». Se inclinó hacia adelante nuevamente. «Y ahora vienes aquí, a la casa de su viuda, pretendiendo ser el Salvador, cuando en realidad solo quieres ese mapa que Javier mencionó antes de morir. Sí, yo también sé del tesoro. ¿Crees que eres el único que escuchó sus delirios en el hospital?». María sintió que las lágrimas comenzaban a quemarse detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No frente a estos hombres, no ahora». «Váyanse», dijo, y su voz era firme como roca. «Todos ustedes, fuera de mi propiedad». «Oh, pero querida», dijo don Rafael con falsa dulzura, «pronto esta no será tu propiedad. Las tierras de esta aldea están siendo revisadas para expansión minera. Y cuando los documentos estén listos, todos ustedes, tú, tus hijos, todos los habitantes de este pueblo miserable, tendrán que irse. A menos, claro, que encuentres algo de valor que te dé poder de negociación». Su sonrisa se volvió depredadora. Algo como, digamos, una reliquia indígena sagrada que podría valer millones. Y ahí estaba la verdad desnuda y brutal. Don Rafael no solo sabía del tesoro, sino que planeaba robárselo, y expulsaría a toda la aldea en el proceso. Alejandro se giró hacia don Rafael con furia renovada. «No tocarás esta tierra», gruñó, «no mientras yo esté vivo». «Arreglos pueden hacerse», respondió don Rafael fríamente. Hizo un gesto a sus hombres y los 3 jinetes dieron media vuelta a sus caballos. «Tienen 3 días para encontrar ese mapa y entregármelo. Si no lo hacen, las excavadoras llegarán y no quedarán ni los cimientos de esta choza». Y María Elena la miró por encima del hombro. «Si Alejandro realmente tuviera algo de honor, te diría dónde está enterrado tu esposo realmente, porque no fue en el cementerio del pueblo donde dejaste esas flores la semana pasada». Los jinetes se alejaron al galope, dejando tras ellos una estela de polvo y devastación. María se quedó paralizada procesando esas últimas palabras. ¿Javier no estaba en el cementerio? ¿Dónde entonces? ¿Y por qué nadie se lo había dicho? Se volvió hacia Alejandro, quien tenía la cabeza baja, derrotado. «¿Es verdad?», susurró. Alejandro levantó la vista lentamente, y María vio lágrimas brillando en sus ojos. «El derrumbe fue tan severo que nunca recuperaron todos los cuerpos», dijo con voz quebrada. «Javier sigue bajo la montaña. Junto con los otros 11 hombres, sellaron la mina después del accidente». María sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Durante 8 meses había estado llevando flores a una tumba vacía. Durante 8 meses había estado hablándole a la tierra que ni siquiera contenía sus restos. «Sal de mi vista», dijo con voz muerta. «María, por favor, que te vayas». Alejandro retrocedió como si lo hubieran golpeado. Recogió su sombrero del suelo donde había caído durante la confrontación y caminó hacia su caballo, atado a un árbol cercano. Pero antes de montar, se detuvo y miró hacia atrás. «El mapa existe», dijo, «y si no lo encontramos primero, Rafael destruirá esta aldea entera para buscarlo. Piensa en tus hijos, María. Piensa en todos los niños de este pueblo». Montó y se alejó al trote, dejando a María sola con el peso del mundo sobre sus hombros. Esa noche, después de que los niños se durmieran, inquietos con pesadillas que los hacían gemir en sueños, María se arrodilló junto a los cimientos de piedra de la choza. A la luz de una vela que parpadeaba con cada corriente de aire, comenzó a buscar, piedra por piedra, examinando cada grieta, cada irregularidad, y justo cuando estaba a punto de rendirse, cuando sus dedos sangraban por arañar la argamasa vieja, encontró algo, una piedra suelta en la esquina noreste. La removió con manos temblorosas y metió la mano en el hueco oscuro que quedó expuesto. Sus dedos tocaron algo seco y quebradizo. Papel viejo. Con el corazón latiéndole en la garganta, extrajo un paquete envuelto en tela encerada, amarillenta por el tiempo. Lo desenvolvió con cuidado infinito, y ahí estaba, un mapa dibujado a mano en pergamino antiguo, con símbolos que no entendía y un camino marcado en tinta desvaída
que serpenteaba hacia las montañas. Y en la esquina inferior, escrito con letra temblorosa que reconoció inmediatamente, estaba un mensaje de Javier: «Para María Elena y mis hijos, que esto les dé la vida que yo no pude». Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y ardientes, manchando el papel antiguo. Y en ese momento, con el mapa de su esposo muerto en las manos y el peso de 3 días de plazo sobre ella, María Elena tomó una decisión. Encontraría ese tesoro. No por Alejandro, no por redención o venganza, sino por sus hijos. Y si tenía que aliarse con el diablo mismo para lograrlo, lo haría. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Se limpió las lágrimas rápidamente y escondió el mapa bajo su rebozo. «¿Quién es?», preguntó con voz cautelosa. «Soy yo», vino la respuesta de Alejandro. «Sé que me odias, sé que tengo la culpa de tu dolor, pero también sé que mañana Rafael enviará hombres a vigilar esta casa. Si vamos a encontrar ese tesoro antes que él, tenemos que salir esta misma noche». Y María Elena, viuda, madre, mujer quebrada pero no destruida, abrió la puerta. La noche había caído como un manto de terciopelo negro sobre las montañas cuando María Elena y Alejandro salieron de la aldea. Los niños iban envueltos en rebozos y mantas. Sofía dormida en los brazos de su madre. Daniela y Ernesto caminando con pasos torpes de sueño a cada lado de Alejandro, quien había insistido en cargar las provisiones. El aire tenía ese filo helado característico de las alturas, y cada exhalación se convertía en una nube de vapor que desaparecía en la oscuridad. María había dejado una nota breve clavada en la puerta de su vecina: «Estela, nos vamos unos días. Cuida las gallinas». Nada más. Cualquier palabra adicional podría alertar a los espías de don Rafael, si es que ya los había apostado en la aldea. Alejandro había dicho que sus propios hombres vigilarían la choza mientras estuvieran fuera, hombres de confianza que debían su lealtad a la familia Vargas desde generaciones atrás. María quería creer que eso era suficiente, pero la desconfianza se había instalado en su pecho como una piedra fría. «El sendero se divide en 3 kilómetros», dijo Alejandro en voz baja, ajustando las correas de la mochila que llevaba a la espalda. «Uno lleva al río, otro bordea el cañón y el tercero sube directo a la sierra. Según el mapa, necesitamos tomar el del cañón». María había memorizado cada línea del pergamino antes de guardarlo en el bolsillo interior de su vestido, contra su corazón. Los símbolos extraños, círculos con cruces, triángulos dentro de cuadrados, le habían parecido un idioma imposible hasta que Alejandro los había examinado con ojos de conocedor. «Son marcas indígenas», había explicado mientras preparaban los caballos en su rancho, lejos de miradas indiscretas. «Tarahumaras, probablemente. Mi abuelo comerciaba con ellos cuando era joven y me enseñó algunos símbolos básicos. Había señalado un círculo con líneas onduladas. Significa agua sagrada. Y este otro, el triángulo con el sol dentro, señala un lugar de poder espiritual». Ahora, mientras avanzaban por el sendero apenas visible bajo la luz de media luna, María podía sentir la tensión radiando del cuerpo de Daniela, quien caminaba rígida y silenciosa del lado de Alejandro. Su hija mayor no había dicho una palabra desde que María les había explicado que tenían que irse, que había peligro, que el señor Vargas los ayudaría a encontrar algo importante. Daniela había mirado a Alejandro con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro de 7 años, llenos de una desconfianza que partía el corazón de María. «Mami». La voz de Ernesto rompió el silencio, pequeña y asustada. «¿Vamos a volver?». «Claro que sí, mi amor», respondió María, tratando de inyectar confianza en su voz. «Solo es un viaje corto». «¿Como cuando papá se iba a la mina?», preguntó el niño, y las palabras fueron como cuchillos. Alejandro se detuvo abruptamente, y María casi choca contra su espalda. Podía ver cómo sus hombros se tensaban bajo la camisa de lana gruesa que se había puesto para el viaje nocturno. «Tu papá era un hombre valiente», dijo Alejandro sin girarse, dirigiéndose a Ernesto con voz ronca. «Y vamos a volver, te lo prometo». «Usted no puede prometer nada», saltó Daniela de repente, y su voz, usualmente dulce y obediente, sonó afilada como vidrio roto.
Usted ni siquiera nos conoce. Daniela, advirtió María, pero Alejandro levantó una mano deteniéndola. Tienes razón, dijo, y finalmente se giró para arrodillarse frente a la niña, poniéndose a su altura. La luz de la luna bañaba su rostro, revelando una expresión de dolor profundo. No los conozco, y no tengo derecho a hacer promesas, pero voy a intentar cumplir esta con todo lo que tengo. Daniela lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Javier que María tuvo que apartar la mirada, evaluándolo con una madurez devastadora. Mi papá también hacía promesas, dijo la niña finalmente, y luego se fue y nunca volvió. No había acusación en su voz, solo un cansancio infinito, y eso de alguna manera era peor. Alejandro tragó saliva con dificultad visible y asintió lentamente antes de ponerse de pie. Caminaron en silencio después de eso, el sonido de sus pasos amortiguado por la tierra suelta y las agujas de pino que cubrían el sendero. María podía sentir a Sofía respirando suavemente contra su cuello, completamente ajena al peligro, a la tensión, a las corrientes de dolor y culpa que fluían entre los adultos. Envidiaba esa inocencia. Cuando llegaron a la bifurcación del camino, justo donde Alejandro había predicho, ya había pasado más de una hora. María tenía los brazos entumecidos por el peso de Sofía y podía ver cómo Daniela y Ernesto arrastraban los pies con cada paso. Necesitaban descansar. Hay una cueva a medio kilómetro por el sendero del cañón, dijo Alejandro, consultando el mapa a la luz de una linterna pequeña que sacó de su mochila. Podemos pasar ahí lo que queda de la noche y continuar al amanecer. Pero cuando llegaron al lugar que Alejandro había mencionado, una hendidura en la roca que se abría como una boca oscura en la ladera de la montaña, encontraron que no estaba vacía. Había señales recientes de una fogata, las cenizas todavía tibias al tacto, y pisadas que conducían más profundo en la oscuridad. Alguien estuvo aquí, susurró María, sintiendo que el miedo le apretaba la garganta. Hace poco. Alejandro sacó un cuchillo de su cinturón. María no había notado que lo llevaba, y avanzó cautelosamente hacia la entrada de la cueva. «Quédate atrás con los niños», ordenó, pero antes de que pudiera dar más de 3 pasos, una voz emergió de la oscuridad, seguida por la figura de un hombre que cojeaba hacia la luz de la luna. Era viejo, tal vez de 60 y tantos años, con el rostro curtido por décadas de sol y trabajo duro. Vestía ropas raídas y llevaba un morral cruzado sobre el pecho, y María lo reconoció. «¿Don Eugenio?», preguntó incrédula. Era el antiguo capataz de la mina, el hombre que supuestamente había muerto el año anterior, el hombre que, según don Rafael, había confesado el sabotaje antes de morir. «María Elena», dijo el viejo, y su voz sonaba como papel de lija. «Sabía que eventualmente vendrías». Alejandro se interpuso inmediatamente entre ellos, el cuchillo todavía en su mano. «¿Qué estás haciendo aquí? Se suponía que estabas muerto». Don Eugenio soltó una risa amarga y seca. «Muerto para el mundo, tal vez, pero muy vivo para quienes saben dónde buscar». Sus ojos, hundidos pero aún agudos, se clavaron en María. «Rafael te mintió. Yo nunca tomé dinero de Alejandro para sabotear nada. Rafael mismo provocó el derrumbe. Yo solo me callé cuando debí hablar, y he vivido con esa culpa cada día desde entonces». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, generando ondas de shock que se expandieron por el pequeño grupo. María sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse contra la pared de roca para no caerse. «Estás mintiendo», dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. «Rafael dice muchas cosas», interrumpió don Eugenio, «y la mayoría son mentiras diseñadas para enfrentar a la gente entre sí, mientras él roba lo que quiere. Provocó ese derrumbe para cobrar los seguros y para deshacerse de los hombres que habían descubierto sus operaciones ilegales en las profundidades de la mina. Javier era uno de ellos». María sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Javier sabía de las operaciones ilegales?» «Sabía demasiado», confirmó el viejo con tristeza, «y por eso tenía que morir, junto con los otros 11 que habían visto lo que Rafael estaba extrayendo de las vetas prohibidas». Hizo una pausa. «Oro indígena, artefactos sagrados que vendía en el mercado negro. El tesoro que buscas no es solo una reliquia, María.
Es la fuente de donde Rafael ha estado robando durante años. Un trueno retumbó en la distancia, seguido por el primer golpe de lluvia. En cuestión de segundos, lo que había sido una llovizna se convirtió en un diluvio. El viento aullaba entre las rocas y María tuvo que gritar para hacerse oír. «Entremos a la cueva». Se refugiaron en la oscuridad húmeda y Alejandro encendió una fogata pequeña con leña seca que don Eugenio había almacenado. A la luz irregular de las llamas, María acostó a Sofía sobre una manta y Daniela y Ernesto se acurrucaron a su lado, temblando más por miedo que por frío. «¿Por qué deberíamos creerte?», preguntó Alejandro al viejo, su voz tensa. «Después de todo este tiempo, ¿por qué aparecer ahora?». Don Eugenio se sentó pesadamente sobre una piedra y se frotó la pierna mala. «Porque Rafael finalmente encontró la entrada principal al lugar sagrado, y si llega primero, no solo tomará el tesoro, destruirá todo. Los sitios de entierro, los templos subterráneos, todo. ¿Y el agua?». Levantó la vista, sus ojos brillando con urgencia. «El manantial sagrado que alimenta a 5 aldeas, incluida la tuya, quedará contaminado con sus explosivos. Miles de personas se quedarán sin agua». María sintió que el corazón se le detenía. «¿Un manantial?». «El tesoro que buscas y el agua son lo mismo», explicó don Eugenio. «La reliquia indígena protege la fuente. Quitarla sin el ritual apropiado sellaría el manantial para siempre. Por eso los antiguos la escondieron y crearon el mapa. No para guardar riqueza, sino para proteger la vida». Alejandro y María intercambiaron miradas por encima del fuego. De repente, todo tenía un peso diferente. No se trataba solo de salvar a la aldea de la expulsión o de encontrar riqueza para los hijos de María. Se trataba de la supervivencia de miles de personas. «¿Dónde está Rafael ahora?», preguntó María. «A 2 días de camino, si el clima lo retrasa», respondió don Eugenio. «Pero tiene 20 hombres con él. Ustedes son solo 2 adultos y 3 niños». «Entonces necesitamos movernos rápido», dijo Alejandro, poniéndose de pie con determinación renovada. Pero Daniela también se levantó, sus pequeñas manos convertidas en puños a sus costados. «No quiero que usted ayude a mi mamá», dijo con voz temblorosa pero firme, mirando directamente a Alejandro. «Usted hizo que mi papá muriera. Usted no es mi papá, y nunca lo será». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta afuera. María vio cómo Alejandro recibía las palabras como golpes físicos, cómo su rostro se descomponía con dolor. Pero también vio algo más: aceptación. Asintió lentamente y se arrodilló frente a Daniela. «Tienes razón», dijo simplemente. «Nunca seré tu papá, y nada de lo que haga podrá traerlo de vuelta. Pero si me dejas ayudar ahora, tal vez pueda evitar que más niños pierdan a sus padres como tú perdiste al tuyo». Daniela lo miró durante un largo momento, lágrimas brillando en sus ojos antes de girarse y enterrar su rostro en el regazo de María. La niña lloró entonces, sollozos profundos y desgarradores que habían estado contenidos durante 8 meses, y María la abrazó con fuerza mientras sus propias lágrimas caían silenciosas. Fue Ernesto quien finalmente rompió el momento, su voz pequeña pero clara. «Si ayudas a mamá a encontrar el agua, ¿prometes que los otros niños no se quedarán sin papás?». Alejandro miró al niño de 5 años, ese pequeño que intentaba ser tan valiente, y asintió con solemnidad. «Lo prometo». La tormenta rugió toda la noche, y cuando finalmente amaneció, el mundo exterior estaba transformado. El sendero que habían seguido la noche anterior se había convertido en un río de lodo, haciendo imposible el regreso. Solo quedaba un camino, hacia adelante, hacia la montaña, hacia el tesoro y el peligro. Y mientras María empacaba sus cosas a la luz gris del alba, sintió la mano de Alejandro rozar la suya al pasarle una cantimplora. Fue un toque accidental, breve como un suspiro, pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera su brazo. Sus ojos se encontraron, y por un momento, solo un momento, María vio no al hombre responsable de la muerte de su esposo, sino a alguien igualmente roto, igualmente perdido, buscando redención en el mismo lugar oscuro donde ella buscaba justicia. Y ese pensamiento, ese destello de conexión,
La aterrorizó más que don Rafael, más que la tormenta, más que cualquier cosa, porque significaba que a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición y la sangre, algo estaba comenzando a cambiar en su corazón, y no sabía si podría o si debería detenerlo. El sendero hacia las alturas era traicionero después de la tormenta. Rocas sueltas rodaban bajo sus pies y el lodo hacía que cada paso fuera una apuesta contra la gravedad. María llevaba a Sofía atada a su espalda con un rebozo, sintiendo el peso de la niña como un ancla que la mantenía conectada a la realidad, mientras la montaña se elevaba vertiginosamente a su derecha y caía en un abismo a su izquierda. Daniela y Ernesto caminaban entre ella y Alejandro, sus pequeñas manos aferradas a las raíces y salientes de roca, con don Eugenio cojeando detrás, apoyándose en un bastón tallado que había sacado de su morral. El sol apenas comenzaba a calentar la niebla que se arrastraba entre los pinos cuando alcanzaron la primera marca del mapa. Una formación rocosa que, vista desde cierto ángulo, se asemejaba a un águila con las alas extendidas. Don Eugenio señaló hacia una grieta estrecha en la base de la roca. «Por ahí», dijo con voz entrecortada por el esfuerzo. «El camino se divide. Uno lleva al templo exterior, donde Rafael y sus hombres están excavando. El otro, el verdadero camino sagrado, solo se revela a quienes conocen el símbolo». María sacó el mapa de su vestido y lo estudió bajo la luz creciente. Ahí estaba, un símbolo que parecía un círculo atravesado por una flecha vertical. «¿Qué significa?» «El camino del colibrí», respondió don Eugenio. Los tarahumaras creían que los colibríes guiaban a las almas al lugar sagrado. «Busca flores rojas, te llevarán». Y así comenzaron a buscar, dispersándose en un área pequeña alrededor de la formación rocosa. Fue Ernesto quien las encontró, flores silvestres de un rojo intenso, casi artificial en su brillantez, creciendo en una línea que serpenteaba hacia un pasaje tan estrecho entre dos paredes de roca que María casi lo pasa por alto. «Tendremos que ir de uno en uno», dijo Alejandro, evaluando el espacio con ojo experto. «Y los niños primero». Daniela retrocedió instintivamente. «No quiero», susurró mirando la oscuridad del pasaje con ojos aterrados. María se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor, sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero al otro lado está la forma de proteger nuestro hogar, de proteger a todos nuestros vecinos. ¿Y si nos perdemos?». La voz de la niña se quebró. «¿Y si nunca salimos?». Fue Alejandro quien respondió, colocándose a la altura de Daniela sin acercarse demasiado, respetando la distancia que ella necesitaba mantener. «Tu mamá estará contigo. Yo iré último para asegurarme de que todos pasen, y don Eugenio irá en medio con Ernesto. No vas a perderte. No dejaré que eso pase». Daniela miró a su madre, luego a Alejandro, y finalmente asintió con un movimiento pequeño de cabeza. María le dio a Sofía a don Eugenio. La niña protestó somnolenta antes de volver a dormirse contra el hombro del viejo, y tomó la mano de Daniela. El pasaje era más largo de lo que María había anticipado. La oscuridad se volvió absoluta después de los primeros 3 metros, y tuvo que guiarse tocando las paredes húmedas con una mano mientras sostenía a Daniela con la otra. Podía escuchar la respiración acelerada de su hija, sentir cómo temblaba, y comenzó a tararear bajito una canción que Javier solía cantar. Una melodía antigua sobre montañas y ríos y el sol que siempre regresa después de la tormenta. Cuando finalmente emergieron al otro lado fue como nacer de nuevo. La luz del sol los golpeó con tal intensidad que tuvieron que parpadear durante varios segundos antes de poder ver. Y cuando sus ojos se ajustaron, María sintió que el aliento se le escapaba del pecho. Estaban en un valle escondido, un lugar que no debería existir según todas las leyes de la geografía. Rodeado por paredes rocosas que se elevaban como catedrales naturales, el valle se extendía verde y exuberante, con un pequeño arroyo cristalino que fluía desde una abertura en la roca del fondo. Pero lo que hizo que María cayera de rodillas no fue la belleza del lugar, sino lo que estaba en el centro, un estanque de agua tan clara que podía ver cada piedra en el fondo, y en el medio del estanque, sobre una plataforma de roca natural, estaba la reliquia. No era oro, no eran joyas.
Era una vasija de barro, simple y antigua, decorada con símbolos que brillaban con un tono verdoso en la luz del sol, y del interior de la vasija brotaba un hilo de agua que caía en el estanque con un sonido como música. «El corazón de la montaña», susurró don Eugenio, quien había emergido del pasaje con Sofía todavía dormida en sus brazos. «La fuente que alimenta los 5 ríos que dan vida a las aldeas del valle». Ernesto había salido corriendo hacia el estanque, pero María lo detuvo con un grito. «¡No toques el agua!». El niño se congeló a medio paso, asustado por la urgencia en la voz de su madre. Alejandro, que había sido el último en cruzar, caminó hacia el estanque con pasos lentos y reverentes. «Es tal como mi abuelo lo describía», dijo con voz asombrada. «Pensé que eran solo historias, leyendas para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las cuevas. Las leyendas existen para proteger verdades que los hombres codiciosos destruirían», dijo don Eugenio, colocando a Sofía suavemente en el suelo sobre una alfombra de musgo. «Y ahora Rafael está a punto de destruir esto. Sus explosivos en el templo exterior están debilitando las paredes de esta caverna. Cuando detone la carga principal, mañana al mediodía, todo este lugar se derrumbará, la vasija se romperá, y el agua...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. María se acercó al borde del estanque, mirando la vasija sagrada. «¿Cómo la detenemos?». «No puedes detenerlo», dijo una voz desde la entrada del pasaje, y todos se giraron para ver a don Rafael emergiendo de la oscuridad, seguido por 3 de sus hombres. No tenía el ejército de 20 que don Eugenio había mencionado, pero 3 hombres rudos y experimentados eran más que suficiente contra 2 adultos, un viejo y 3 niños. «Pero puedes salvarla». Alejandro se movió instintivamente, colocándose entre Rafael y María. «¿Cómo nos encontraste?». Rafael sonrió, esa sonrisa de dientes manchados que María había aprendido a odiar. «Seguí las flores rojas. No soy tan estúpido como creen». Sus ojos se deslizaron hacia la vasija y María vio la codicia brillar en ellos como fiebre. «Eso vale millones, decenas de millones en el mercado negro de antigüedades. ¿Y tú?», señaló a María. «Vas a sacarlo de ahí y dármelo». «Nunca», escupió María. «¿Sabes? Creo que sí». Rafael chasqueó los dedos y 2 de sus hombres avanzaron agarrando a Daniela y Ernesto antes de que alguien pudiera reaccionar. Los niños gritaron, forcejeando, pero los hombres eran demasiado fuertes. «A menos que quieras que tus hijos aprendan lo que se siente perder a su madre también. Suéltalos», rugió Alejandro, avanzando, pero el tercer hombre de Rafael, el de la cicatriz en la mejilla, sacó un machete y lo apuntó directamente a su pecho. «Quieto, Vargas. Esto se pone feo». María sintió que el mundo se reducía a un punto. Podía escuchar los sollozos de Daniela, las protestas valientes pero inútiles de Ernesto. Podía ver el miedo en los ojos de Alejandro, la resignación cansada en el rostro de don Eugenio, y supo con una claridad que la atravesó como un relámpago que había llegado el momento de la elección. «Está bien», dijo, y su voz sonó extrañamente calmada. «Déjalos ir. Yo sacaré la vasija». «Y María, no», comenzó Alejandro, pero ella lo silenció con una mirada. «Es solo un objeto», dijo. «Mis hijos son mi vida». Rafael sonrió triunfante y ordenó a sus hombres que soltaran a los niños. Daniela y Ernesto corrieron hacia su madre, y María los abrazó con fuerza antes de susurrar en sus oídos: «Cierren los ojos. Pase lo que pase, no los abran hasta que yo lo diga». Luego se giró hacia el estanque. Don Eugenio la agarró del brazo con más fuerza de la que ella hubiera creído posible en un hombre tan viejo. «Si la sacas sin el ritual», susurró urgentemente, «el agua dejará de fluir inmediatamente. Y hay un precio. Siempre hay un precio por profanar lo sagrado». «¿Qué precio?», preguntó María. Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. «El que la toca debe quedarse, para siempre, como guardián, o el manantial muere y nunca vuelve». El tiempo se detuvo. María miró a sus hijos, que tenían los ojos apretados y las mejillas mojadas de lágrimas. Miró a Alejandro, cuyo rostro mostraba una comprensión horrible de lo que acababa de escuchar, y tomó su decisión. «Entonces me quedaré», dijo simplemente. «No»,
gritó Alejandro avanzando, pero el hombre del machete se lo impidió. «Mamá, no», sollozó Daniela, abriendo los ojos a pesar de la advertencia. «Por favor, no nos dejes». María se arrodilló y tomó los rostros de sus 3 hijos entre sus manos, memorizando cada detalle: las pecas en la nariz de Daniela, la cicatriz pequeña en la barbilla de Ernesto donde se había caído del árbol, los ojos enormes y confiados de Sofía, que recién comenzaba a despertar. «Los amo», dijo, y cada palabra era una despedida y una promesa. «Más que a mi propia vida, y por eso tengo que hacer esto, para que ustedes tengan agua, para que todos los niños del valle tengan futuro». «Qué conmovedor», dijo Rafael con sarcasmo. «Pero no te estoy pidiendo que te sacrifiques, solo dame la vasija y todos pueden irse». María lo miró con una frialdad que hizo que el hombre retrocediera un paso. «Usted no entiende nada», dijo. «Nunca lo entenderá». Y comenzó a caminar hacia el estanque, pero Alejandro la detuvo con una palabra: «Espera». Se giró para mirarlo y vio algo en sus ojos que no había visto antes: determinación, paz, aceptación. «Yo lo haré», dijo Alejandro simplemente. «Yo tocaré la vasija. Yo me quedaré». «No». María sintió que pánico la invadía. «No, tú...» «Le debo esto a Javier», dijo Alejandro, y su voz era firme como roca. «Le debo esto a todos los hombres que murieron por mi culpa, por mi dinero, por mis intentos equivocados de arreglar las cosas. Y te lo debo a ti, María Elena, a ti y a tus hijos». Se giró hacia Daniela. «No seré tu padre, pero puedo darte el futuro que él quería para ti». Y antes de que María pudiera detenerlo, antes de que Rafael pudiera ordenar a sus hombres que lo agarraran, Alejandro corrió hacia el estanque y saltó al agua. El efecto fue instantáneo y aterrador. El agua comenzó a brillar con esa misma luz verdosa que emanaba de los símbolos en la vasija. Alejandro alcanzó la plataforma, sus manos tocando la cerámica antigua, y un grito se escapó de sus labios, no de dolor, sino de algo más profundo, más primordial. La tierra comenzó a temblar, grietas aparecieron en las paredes de la caverna, y rocas comenzaron a caer desde lo alto. Don Eugenio gritó: «¡Salgan! ¡Salgan ahora!». María agarró a Daniela y Ernesto. Don Eugenio cargó a Sofía y corrieron hacia el pasaje. Podía escuchar a Rafael y sus hombres detrás de ellos, maldiciendo y tropezando, mientras la caverna se derrumbaba. Pero María no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia Alejandro, quien permanecía en el estanque con las manos sobre la vasija mientras el agua crecía a su alrededor, cubriéndolo lentamente. Sus ojos se encontraron una última vez a través del caos, y en esa mirada María vio todo lo que no habían tenido tiempo de decir: el perdón que ella finalmente podía dar, la redención que él finalmente había encontrado, y el amor, sí, amor, reconoció con shock, que había comenzado a florecer entre las grietas de su dolor compartido. Luego entraron al pasaje, y la montaña rugió detrás de ellos. Emergieron al otro lado justo cuando la entrada se sellaba con una avalancha de rocas. Rafael y sus hombres habían logrado salir también, pero cuando el hombre intentó regresar para buscar la vasija, don Eugenio lo detuvo con palabras simples: «Ya no hay nada ahí. El guardián ha tomado su lugar, y el agua fluirá para siempre». Rafael los maldijo, amenazó, prometió venganza. Pero cuando don Eugenio señaló hacia el valle abajo, donde podían ver que el arroyo que había estado seco durante semanas ahora fluía con fuerza renovada, el hombre comprendió que había perdido. Sin prueba del tesoro, sin forma de reclamar las tierras, sus planes se habían desmoronado. Se alejó con sus hombres, derrotado, y María nunca volvió a verlo. Supo después, por rumores, que había dejado la región, arruinado y deshonrado. Pero en ese momento, mientras sostenía a sus 3 hijos contra su pecho y miraba el lugar donde Alejandro Vargas había desaparecido, María sintió algo que no había sentido en 8 meses: gratitud. No alegría, no todavía, pero sí el reconocimiento de que alguien había dado todo por ellos, que el sacrificio tenía significado, que el amor, en todas sus formas complejas e imperfectas, era real. 3 meses después, María estaba de pie frente al manantial que brotaba a 1,5 kilómetros de su aldea.
un manantial que no había existido antes del día en que la montaña tembló. Los niños jugaban cerca, sus risas mezclándose con el sonido del agua. La aldea había prosperido con el agua nueva, los cultivos florecían, las familias tenían esperanza. Y cada noche, María subía a la colina y miraba hacia las montañas, hacia el lugar donde sabía que Alejandro Vargas permanecía, guardián eterno del corazón de la montaña. No sabía si podía verla, si podía sentir sus pensamientos, si su sacrificio lo había transformado en algo más que humano, pero hablaba con él de todas formas. Le contaba sobre Daniela, que había comenzado a sonreír de nuevo, sobre Ernesto, que ya no lloraba por las noches, sobre Sofía, que crecía fuerte y saludable, y le contaba sobre ella misma, sobre cómo el techo que él había comenzado a reparar lo había terminado con la ayuda de los vecinos, sobre cómo su corazón, que había creído muerto junto con Javier, estaba aprendiendo lentamente a latir de nuevo. «Gracias», susurraba al viento, «por darles el futuro que su padre soñó, por demostrarme que todavía hay bondad en el mundo, por enseñarme que los finales también pueden ser comienzos». Y cuando el viento le traía de vuelta el sonido del agua fluyendo en las montañas, María elegía creer que era su respuesta, que de alguna forma, en algún lugar entre lo sagrado y lo humano, Alejandro Vargas había encontrado finalmente la paz que había buscado, y ella, viuda, madre, mujer que había perdido todo y lo había encontrado de nuevo de formas que nunca imaginó, continuaba viviendo. Porque eso es lo que hacían los sobrevivientes. Honraban los sacrificios con cada día que elegían seguir adelante. Y su hogar, ese hogar que no estaba hecho de techos reparados, sino de lazos forjados en el fuego de la adversidad, permanecía fuerte, sostenido por el agua que nunca dejaría de fluir y el amor que nunca dejaría de recordar.